12:30 del mediodía en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en directo América, o más bien en el mundo, ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. China no da su brazo a torcer e insiste en luchar hasta el final en la guerra arancelaria con Estados Unidos. Las declaraciones de Beijing fueron una respuesta a la amenaza de Donald Trump, quien dio al gigante asiático hasta hoy para retirar los aranceles que había impuesto como represalia. Irán confirmó que sí habrá conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, pero que serán indirectas. Delegaciones de ambos países se reunirán en Omán este sábado, aunque Teherán ve con escepticismo dichos diálogos en medio de las amenazas de Trump de bombardear la República Islámica. Emmanuel Macron culmina hoy su visita a Egipto. El presidente francés llegó junto a su homólogo egipcio a la ciudad de Arish, cerca de la frontera con Gaza, donde visitó almacenes donde se guarda la ayuda humanitaria para el enclave. Ambos mandatarios reiteraron su llamado a un alto el fuego. Y en nuestra sección Directo A vamos hasta Teherán para discutir con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel cómo llega Irán a las conversaciones indirectas con Estados Unidos que tendrán lugar en Omán este sábado y cuyo objetivo es discutir el programa nuclear iraní que le ha provocado sanciones de Washington y Occidente. Empezamos. Vamos a iniciar con noticias de la guerra arancelaria a nivel mundial desatada por la administración de Donald Trump. Mientras algunos países y mercados como la Unión Europea no abandonan la idea de negociar con Washington una eventual derogación, China advirtió que luchará hasta el final tras las amenazas de Trump de imponer un arancel adicional del 50% a los productos chinos a partir del 9 de abril. Esto si no retira este martes sus impuestos de represalia. Atrincherándose mientras la guerra comercial se profundiza, China anunció aranceles del 34% a las importaciones estadounidenses en represalia a los anuncios de Trump, que amenaza con aumentar todavía más, con un 50% adicional, los impuestos a los productos de Beijing. Si Estados Unidos ignora los intereses mutuos de nuestros dos países y de la comunidad internacional e insiste en involucrarse en una guerra comercial, China luchará hasta el final. Para proteger su economía de la nueva adversidad, Beijing está relajando el control de su divisa, permitiendo que el yuan se devalúe para hacer las exportaciones chinas más atractivas en los intercambios internacionales. Mientras, el Partido Comunista planea impulsar nuevos estímulos a la economía nacional. Los fondos de inversiones del gobierno han empezado a comprar acciones para compensar las fuertes pérdidas en los mercados bursátiles y las autoridades aceleran los proyectos para impulsar el gasto doméstico, subsidiar las exportaciones e incluso elevar la tasa de natalidad. En términos de consumo, Beijing tiene una ventaja, y es que Estados Unidos importa más bienes chinos que viceversa, lo que significa que Washington está más expuesto a sufrir una inflación generada por la guerra arancelaria que China. Creo que nuestro país es bastante autosuficiente ahora, así que los aranceles no tendrán un impacto determinante en nuestras vidas, aunque podrían afectar algunos negocios de importación y exportación. A esta hora, ninguna de las partes muestra señales de buscar una salida dialogada. La prensa oficialista china anunció esta semana que Beijing ya no se aferra a la idea de negociar ningún pacto. A propósito de aranceles, el presidente Donald Trump hizo saber que un equipo del gobierno de Corea del Sur está en camino a Estados Unidos con el objetivo de negociar los gravámenes impuestos al país asiático la semana pasada. El anuncio se da luego de que la parte surcoreana expresara su voluntad de llegar a un acuerdo y de aumentar las importaciones estadounidenses. Esto dijo Trump. Acabo de tener una excelente llamada con el presidente interino de Corea del Sur. Hablamos sobre su tremendo e insostenible excedente, aranceles, construcción naval, la compra a gran escala de gas natural licuado estadounidense, su empresa conjunta para un oleoducto en Alaska y el pago por la importante protección militar que brindamos a Corea del Sur. Tenemos las posibilidades de un gran acuerdo para ambos países.
Cambiamos de tema. Estados Unidos e Irán confirmaron que iniciarán conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán, que ha sido durante décadas el foco de tensión con Occidente. El proceso se llevará a cabo este sábado en Omán y Washington busca garantías de que la República Islámica no pueda enriquecer uranio y construir una bomba atómica. A cambio, Irán persigue el alivio de las severas sanciones económicas impuestas por el mismo Trump durante su primer mandato, quien se retiró del acuerdo logrado por Obama en 2015. Irán reiteró que el diálogo será de manera indirecta. Nos lo cuenta Jesús Yajuri. Estados Unidos e Irán iniciarán conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. Tras varias semanas de mensajes e intercambios, la República Islámica confirmó que los diálogos tendrán lugar en Omán el sábado. El presidente Donald Trump dijo en compañía de Benjamín Netanyahu que las conversaciones serían directas, pero el ministro de Exteriores iraní lo contradijo este martes. Si la otra parte muestra la suficiente buena voluntad necesaria, se puede llegar a un acuerdo. Si la otra parte viene a Omán con verdadera determinación, sin duda obtendremos resultados. Estas negociaciones se llevarán a cabo indirectamente y no aceptaremos ninguna otra forma de negociación. Serán los primeros diálogos desde que Trump retirara a Estados Unidos del conocido Plan de Acción Conjunto, negociado en 2015 entre la administración Obama y el expresidente Hassan Rouhani, y que Trump calificó como el peor acuerdo de la historia. Las sanciones impuestas por Trump han paralizado la economía del país, que ha encontrado vías para financiar a grupos armados en la región como Hamas, Hezbollah y los hutíes en Yemen. Ahora Irán busca el alivio de sanciones y Estados Unidos hacerse con garantías de que Teherán no podrá enriquecer uranio y construir una bomba atómica. Unos diálogos que llegan en medio de una retórica belicista y las amenazas de Trump de bombardear Irán si no llega a un acuerdo. Creo que todos coinciden en que es preferible llegar a un acuerdo a hacer lo obvio, y lo obvio no es algo en lo que yo quiera involucrarme, ni francamente en lo que Israel quiera involucrarse si puede evitarlo, así que veremos si podemos evitarlo. Los nuevos diálogos son también vistos con cautela por Moscú, que ha pedido a las partes moderación y no agotar las vías política y diplomática para resolver la cuestión del programa nuclear iraní. En noticias de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que las fuerzas ucranianas capturaron a 2 hombres chinos que luchaban del lado ruso en el este del país, lo que podría amenazar el frágil esfuerzo de paz en la guerra que ya dura 3 años. El mandatario afirmó que Kiev tiene información que sugiere que hay muchos más ciudadanos del país oriental en las unidades del Kremlin y que ordenó a las autoridades obtener una respuesta de Beijing. En consecuencia, hay documentos, pasaportes, incluso tarjetas de crédito. Son ciudadanos chinos. Creo que este es un elemento muy importante. Creo que Estados Unidos debe prestar más atención a lo que está sucediendo hoy y esperamos que después de esto, este sea otro país que apoye militarmente la invasión rusa de Ucrania. Por parte de Rusia, este es otro más después de Irán y los soldados norcoreanos. El presidente francés Emmanuel Macron concluye hoy una visita a Egipto, desde donde ha reiterado junto a su homólogo egipcio la necesidad de un cese el fuego en la Franja de Gaza. Este martes el mandatario galo visitó un puesto de acopio de ayuda humanitaria ubicado en la ciudad de Arish, a pocos kilómetros del enclave palestino. Nuestra corresponsal en el Cairo, Nuria Tesón, nos da en el siguiente informe detalles del final de esta gira. El presidente francés Emmanuel Macron finaliza hoy su tercera y última jornada en Egipto, donde ha viajado no solamente para estrechar lazos con su homólogo árabe Abdel Fattah al-Sisi, para reforzar los lazos bilaterales entre ambos países en materia de economía, energía, transporte o salud, sino sobre todo para abordar la crisis de Gaza. Quieren darle una solución política y razonada, y para eso el presidente francés, acompañado por Abdel Fattah al-Sisi, ha viajado hoy hasta el Arish, una población que se encuentra a 50 kilómetros de la Franja de Gaza y desde donde se coordina toda la ayuda humanitaria, que recordemos en estos momentos no está entrando en la Franja de Gaza porque Israel prohibió la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria hace un mes. También ha visitado el mandatario francés junto a su homólogo egipcio el hospital de campaña al que se deriva a esos heridos y también a los enfermos que salen de la Franja de Gaza, donde no pueden ser tratados porque la mayor parte de los hospitales han sido destruidos por Israel, por las bombas israelíes, pero también porque apenas hay medicamentos, no hay agua
agua potable y no hay acceso a saneamiento. Por ese motivo es tan importante esa visita del presidente francés, que ha insistido en que se debe restaurar la entrada de ayuda humanitaria. Para ello ha dado su apoyo y ha ensalzado la labor de la Media Luna Roja, que ha estado llevando a cabo esas labores de traslado de la ayuda humanitaria y también la gestión de los heridos. Allí en Arish, el presidente francés y su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi fueron recibidos por una multitud de personas que portaban banderas palestinas y gritaban consignas en contra del desplazamiento de los gazatíes propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Los manifestantes pedían el apoyo de Macron para defender los derechos humanos, la paz y la justicia en el enclave y todo Medio Oriente. Vamos a pasar ahora a Francia porque terminó el juicio contra el expresidente Nicolás Sarkozy, señalado de haber recibido dinero del ex dictador libio Muammar Gaddafi para su campaña a la presidencia en 2007. Su defensa presentó este martes los alegatos finales y se espera que la sentencia se conozca más adelante. Para conocer los detalles, conectamos a esta hora en París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo avanza esta última jornada en los tribunales. Muy buenas tardes. Pues terminó ya esta audiencia final en este juicio por espacio de 5 horas. Los 4 abogados de Nicolás Sarkozy trabajaron en defender a su cliente ante esta corte. Lo hicieron primero poniendo en tela de juicio la competencia de este tribunal correccional de si puede o no juzgar a Nicolás Sarkozy, teniendo en cuenta que él, como expresidente de la República y como ministro del Interior que era, quizás debía ser juzgado por la Corte de Justicia de la República, aquella que se encarga de juzgar a los miembros del gobierno en caso de que cometan algún tipo de delito. Como les decía, a lo largo de 5 horas trataron de desmantelar toda la argumentación presentada por parte de la Fiscalía Financiera, también con palabras bastante fuertes en contra de esta Fiscalía que consideraron bastante violenta, teniendo en cuenta que pidió esta Fiscalía 7 años de cárcel contra el exmandatario francés por un supuesto pacto de corrupción que habría establecido entre él y Muammar Gaddafi. En todo caso, la defensa quiso a lo largo de todos estos alegatos finales demostrar que ese tal pacto de corrupción no existió, que en realidad la Fiscalía nunca presentó pruebas de verdad fehacientes, sino lo hicieron únicamente a partir de indicios y tildaron además de ridículos todos los argumentos e incluso los testimonios en muchos casos presentados, entre ellos el de Ziad Yaquedine, este hombre de negocios que habría servido como intermediario entre los dos mandatarios y que en algún momento había declarado en contra de Nicolás Sarkozy hace ya un par de años y que luego se retractó y mientras tanto se dio la huida y está en el Líbano. Yaquedine, que era además y es además uno de los acusados en este caso. Así como les decía, palabras muy fuertes entonces en contra de esta fiscalía y al final de cuentas lo que dijeron es que tampoco hubo ningún tipo de contraprestación contra esos millones de euros que habrían quedado en la campaña de Nicolás Sarkozy, diciendo que una de esas contraprestaciones se decía que es el viaje de Muammar Gaddafi recibido aquí en París por Nicolás Sarkozy en diciembre de 2007. Ellos trataron de explicar que era un viaje que se venía trabajando desde la administración anterior, es decir, desde el mandato de Jacques Chirac. Ya al término de esta audiencia, pues los abogados pidieron que se declare inocente a Nicolás Sarkozy y la presidenta del tribunal pidió a los acusados aquí presentes si tenían algunas últimas palabras que decir. Nicolás Sarkozy lo hizo de últimas, dijo que no tenía nada más que agregar, pero un poco en tono de humor dijo de todas maneras que él, en medio de este detestable momento que se está dando de coyuntura política y mediática, no tenía nada que agregar, que no iba a alimentar absolutamente nada de eso, sobre todo teniendo en cuenta una fiscalía que había sido bastante política y también violenta. En todo caso, la decisión de este juicio se dará a conocer el próximo 25 de septiembre. Bien, Natalia, muchas gracias por este reporte desde París. Y finalizamos en República Dominicana, donde aumentó a 27 el número de muertos tras el colapso del techo de una discoteca de la capital Santo Domingo. Entre ellos, la gobernadora de una provincia local. Los hechos ocurrieron durante las horas de la madrugada y también se reportan al menos 160 heridos. A esta hora, los equipos de rescate trabajan en el lugar para encontrar a quienes se cree todavía permanecen bajo los escombros. Pasamos a